sepamos algo, no hemos tenido un respiro desde hace más de 200 años. Bueno, posiblemente exagero. Sí ha habido momentos de paz en México, aunque esta paz no ha logrado ser todo lo duradera que quisiéramos. Y es que después de ese largo periodo de 300 años, muy poco estudiados, al que llamamos época virreinal, o menos acertadamente, la colonia, comenzó un periplo de sucesivos momentos en nuestra historia que ha llevado a México a inventarse y reinventarse una y otra vez. No es gratuito que se le llame a esta era, la actual, la cuarta transformación, si desde la escuela nos han enseñado que hubo al menos tres anteriores momentos importantes en México: independencia, reforma y revolución, todas ellas disputándose el nada decoroso honor de ser la más violenta. Y aprovecho el espacio para corregir dos desinformaciones derivadas de erráticos conocimientos que provienen del oficialismo educativo y que se nos insiste con sobrada tosudez. Primero, no fue el de Hidalgo el primer acto independentista, pues hubo proyectos anteriores. Segundo, el periodo de 1810 a 1821 no consistió en un solo movimiento emancipador, sino en varios. Pero no me malentiendan, no me malinterpreten, y paso a explicar el primer punto. Desde que las tropas francesas ingresaron a España a fines de 1807, y más adecuadamente desde mayo siguiente, es decir, desde mayo de 1808, que se ven obligados a dejar el trono tanto Carlos IV como su hijo y sucesor, Fernando VII, en las llamadas abdicaciones de Bayona. En la Nueva España comenzó a hablarse de soberanía y a argumentarse que ésta emanaba del pueblo, como señaló Francisco Primo de Verdad y Ramos, un ilustre miembro del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Y ante la imaginaria amenaza de que el virrey José de Iturrigaray se proclamase rey de España, rey de Nueva España, en septiembre de 1808 se gestó el primer golpe de Estado en estas sufridas tierras de la Náhuac por un grupo de conservadores comandados por el hacendado Gabriel de Yermo. En lugar de preguntar las verdaderas intenciones del virrey Iturrigaray, se optó por lanzársele a la yugular, inaugurando así toda una época de motines, azonadas, levantamientos, intervenciones que no dejaron a este país, México, en paz por muchos años. Sépase que tras esta crisis, la crisis de 1808, se frustró la conspiración de Valladolid de 1809, cuyo principal adalid fue Mariano Michelena, otro criollo. Mejor le iría a los conspiradores de Querétaro de 1810, que ya todos conocemos como los primeros insurgentes: Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo, Miguel Domínguez, La Corregidora, etc. No obstante sus buenas intenciones, enardecerían a una enorme turba iracunda y destructiva, y ese intento fracasó 4 meses después de haber empezado. Fue hasta la llegada de un nuevo proyecto, que nada tuvo que ver con el de Hidalgo. Esta vez, este proyecto nuevo estuvo encabezado por el cura de Carácuaro, José María Morelos y Pavón. En esta ocasión, ahora sí comenzaba a hablarse de conformar una república y no de reinstaurar a un Borbón en el trono español y de acabar con el llamado mal gobierno que había impuesto Napoleón Bonaparte al usurpar el trono de España y haber impuesto a su hermano José. Morelos y el Congreso de la Náhuac tenían muy en claro qué querían como nación. Y aunque para 1815 acabó el sueño, tras la muerte de Morelos, varios de sus seguidores continuarían con la lucha, como Nicolás Bravo o Vicente Guerrero, aunque de manera un tanto desorganizada, separados unos de otros.
Luego llega un asturiano llamado Francisco Javier Mina a hacer la América y propinarle un severo golpe a Fernando VII, ya para entonces llamado el Rey Felón, pues una vez restablecido en el trono español, desconoció la Constitución Liberal de Cádiz de 1812 y restauró el absolutismo. No es sino hasta que Agustín de Iturbide es enviado por los conspiradores de la Profesa a acabar con la insurgencia que nace un nuevo proyecto, al que su autor, Iturbide, llama Plan de Iguala, en donde proyecta crear un imperio, el Imperio Mexicano, dejando de paso con un palmo de narices a los conspiradores de la Profesa, que pretendían un gatopardismo a la mexicana, cambiarlo todo para que nada cambie. Desde que Iturbide asciende al recién creado trono de México como emperador en 1822 y hasta la llegada de la Revolución Mexicana en 1910, surgen no menos de unos 20 planes, entendiéndose estos como proyectos políticos promulgados por militares, cada uno de los cuales evidencian el enorme divisionismo del país, enfrentándose los unos contra los otros, solo para ver quién era más popular, admirado y poderoso. Plan de Veracruz, Plan de Guadalajara, Mazatlán, Jalapa, Perote, Tacubaya, Ayutla, La Noria, Tuxtepec, todos llevan el nombre de alguna ciudad, villa, pueblo o hacienda. Vamos, hasta de un depósito de pólvora. Como el Plan de Casamata. Importa poco dónde se promulguen. Basta con un líder carismático, ambicioso y aburrido, que tenga una guarnición de soldados que lo secunden y un grupo de generales que le sean leales y que se le unan. El motivo es lo de menos, pues siempre habría algún presidente, fuera este conservador o liberal, republicano o imperialista, federalista o centralista, hacia el que esté dirigido. De tal magnitud fue esta inestabilidad política y social que entre 1824 y 1876 México tuvo 32 presidentes en 59 periodos diferentes de gobierno, algunos de un par de días, otros de hasta 4 años. Ninguno de ellos intentó la diplomacia, el diálogo, para solucionar los levantamientos militares que sufrieron. En el Inter, 2 veces nos invadió Francia, en 1838 y entre 1862 y 67, y una ocasión Estados Unidos, entre 1846 y 48. Los estados de Yucatán, Texas, Tabasco, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas intentaron separarse. Solo Texas lo consiguió en 1836 y por muy breves periodos también lo consiguieron Tabasco y Yucatán. México perdió 2,5 millones de kilómetros cuadrados en 1848 tras la invasión estadounidense. Creció tanta la tensión entre los dos Méxicos, el liberal y el conservador, que se dio otra feroz guerra civil entre 1858 y 61, a la que siguió la invasión francesa. Fue hasta la consolidación de Porfirio Díaz en el poder, entre 1884 y 1907, cuando se alcanzó algo parecido a la paz, una paz forzada, tal vez. Esta paz no duraría mucho. En 1907 comienzan los estertores del porfiriato con la huelga de Río Blanco. Para 1910 hay un nuevo alzamiento para tumbar al poderoso, que a los 6 meses deja el país para evitar que se convirtiera en un baño de sangre. Y aunque Porfirio Díaz parte al exilio, no logra su cometido de que se restableciera la paz entre los mexicanos. Desde 1911 y hasta 1920 estalla nuevamente la guerra civil y se reinauguran los famosos planes: San Luis, Ayala, Texcoco, Guadalupe, Teoloyucan, Agua Prieta. Los protagonistas se van matando mutuamente para que al final ninguno quede vivo. Madero es asesinado. Carranza manda asesinar a Zapata.
A Carranza lo manda asesinar Obregón, quien también manda asesinar a Francisco Villa. Bueno, es muy largo de contar. Excepto Plutarco Elías Calles, que era el dedo chiquito de Obregón, a quien traiciona, y después Lázaro Cárdenas, que traiciona a Calles, pero solo lo destierra. Casi no hubo momento de tranquilidad en México. El destierro de Calles pondría punto final a los asesinatos, inaugurando así la era de las instituciones y durante 60 años la hegemonía de un solo partido político. A partir de ese momento, a los enemigos y rivales ya no se les ejecuta, solo se les envía al ostracismo. Así pierden poder. Fue hasta fines del siglo XX cuando la violencia volvería a desatarse en México. Y como todo en la historia de México, los movimientos pacifistas vendrían de arriba hacia abajo. Realmente no hay mucho que decir de 1810 a 1940, acostumbrado como estaba el mexicano, y está, en agarrarse a trompadas a la menor provocación, fuera esta personal o política, pues desde una mentada a la progenitora hasta hablar mal del líder político de nuestra preferencia, ha sido, es motivo de disgusto, por decirlo menos, pues la belicosidad está siempre presente en México, porque llevamos 200 años acostumbrados a ello. México comenzó una política pacifista desde tiempo atrás, pero fue hasta los años 30 del siglo XX que se hizo visible. En 1935, Italia invadió Etiopía. México fue de los pocos países miembros de la Sociedad de Naciones en condenar la invasión a través del diplomático Isidro Fabela. Gracias a esto, en 1954, el emperador Haile Selassie I se convirtió en el primer jefe de Estado africano en visitar México. Candil de la calle y oscuridad de la casa, pensarán algunos. Lo cierto es que México, o mejor dicho, la diplomacia mexicana, se comprometió durante el Priato con el desarme nuclear. Solucionados los problemas de enfrentamientos políticos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, México se abocó a tratar de influir en el planeta, principalmente a través de la ONU, para lograr el desarme nuclear que durante la Guerra Fría amenazaba a todos. Recordemos, por ejemplo, el famoso Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, más conocido como Tratado de Tlatelolco, de 1967, suscrito por todos los países latinoamericanos, y en el que se aseguraba que en la región el uso de la energía nuclear solo sería para fines pacíficos. Esto impulsaría a la obtención del primer premio Nobel para un mexicano. Así es, en 1982, el Nobel de la Paz es acreditado al ex canciller Alfonso García Robles, quien además hiciera ardua labor en el Comité de Desarme de la ONU entre 1978 y 1982. Este premio lo compartió, por cierto, con la sueca Alva Myrdal. Recordemos también la era de Miguel de la Madrid, cuando nuestro país, México, formaba parte del Grupo de los Seis, una asociación de países comprometidos con la paz, integrado por los jefes de Estado de México, Argentina, Grecia, Tanzania, India y Suecia, quienes a cada rato se reunían para discutir el tema del desarme nuclear en el mundo, instando a las dos superpotencias existentes, Estados Unidos y la Unión Soviética, a que le bajaran 2 rayitas a sus amenazas y evitar la destrucción mutua asegurada. ¿Y cómo olvidar que en enero de 1992 México sería sede, y de paso artífice, de la firma de paz entre el gobierno de El Salvador, presidido por Alfredo Cristiani, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, poniendo fin a 12 años de guerra civil en el sufrido país centroamericano? Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, fue anfitrión de 9 jefes de Estado que acudían como testigos de honor de este encuentro histórico en el castillo de Chapultepec.
De hecho, así se le llamó al acuerdo, Tratados de Chapultepec. ¿No les digo que ahí donde se firma se pone el nombre del plan, acuerdo o tratado? Todo muy bello hasta que en enero de 1994 nos despertamos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomando varios municipios del estado de Chiapas. Inmediatamente, el gobierno de Salinas arregló todo para llevar a cabo una serie de conferencias de paz que concluirían en febrero de 1996 con los acuerdos de San Andrés Larráinzar, esto ya en el gobierno de Ernesto Zedillo, sucesor de Salinas. Todavía el EZLN continuó con su política belicista, aunque sin actos violentos, hasta 2006, que dejó el derrotero militar para convertirse en un movimiento político. Así se fueron solucionando, con diplomacia, los conflictos bélicos. No estoy asegurando que los acuerdos de San Andrés Larráinzar se hayan respetado a cabalidad, eso sí. Y empezamos el presente siglo XXI en un México con sus bretes, sus problemas más o menos solucionados y otros no tanto. Si en los inicios del siglo XIX, en el aún virreinato de Nueva España, existía una élite económica y políticamente poderosa, dueña de buena parte de los recursos del país, no veo que a 221 años esto haya cambiado mucho. Pero la solución no estriba en afirmar que existen dos Méxicos, el fifí y el chairo, títulos por lo demás peyorativos, insultantes y divisores. El problema siempre ha sido, desde 1808, el agandalle de todos contra todos y la idea fincada en lo más profundo de nuestro ser, que los problemas se resuelven a puñetazo limpio. Si no hay diálogo, tal vez en poco tiempo ya no tengamos país. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado y me obsequien un like. Hasta pronto.